comenzar con estos conceptos básicos debemos definir qué es un trasplante. Esta es la información que está, digamos, al público, si alguna persona común y corriente que no está expuesta a esto como ustedes, encontraría. Y dice que un trasplante consiste en trasladar un órgano, un tejido o un conjunto de células de una persona, que en adelante vamos a conocer como el donante, a otra persona que sería el receptor. O bien una parte del cuerpo de la misma persona a otra parte de ese mismo paciente. Hay tres conceptos dentro de esta definición, que es un injerto, que es un donante y que es un receptor. El injerto va a ser el grupo de células, el tejido o el órgano que se va a trasplantar. Células podrían ser, por ejemplo, islotes, un tejido como el tejido hematopoyético, la médula, por ejemplo, o alguno de los otros de los tejidos que se trasplantan, o un órgano como es el caso de hígado o de riñón. Donante es el individuo del cual proviene ese injerto y receptor el individuo en el cual se va a poner ese injerto. Muchas personas, no solo los famosos que están ahí, alguien dijo que si entonces ser cantante o actor era un factor de riesgo para ser trasplantado y en realidad no, sino que están las fotos de los famosos. Pero más personas tal vez de las que pensamos andan con un órgano, con un tejido que le ha sido trasplantado en el día a día. ¿Por qué es importante esto? Esta gráfica muy conocida y no tan reciente, pero el mensaje es que la necesidad sigue creciendo, cada vez hay más indicaciones de trasplante y el aumento en la donación de órganos no ha sido, digamos, tan suficiente para compensar ese incremento en los pacientes en lista de espera. Luego sigue siendo una responsabilidad o un objetivo de las personas dedicadas al trasplante que los órganos ya trasplantados duren más o se puede decir se pierdan menos para que haya menos pacientes con necesidad de retrasplante y entonces más posibilidad de trasplantar a nuevos pacientes de esos candidatos que están entrando a las listas de espera. Eso para prácticamente todos los órganos hoy en día. Desde el punto de vista del donante, pues hay varios tipos de donante, el donante vivo relacionado, no relacionado, el donante fallecido, que es el que más utilizamos en la fundación, y desde el punto de vista del injerto, también hay varios tipos. El primer tipo que vamos a comentar es el injerto autólogo. En el injerto autólogo, donante y receptor son el mismo individuo y por ende son genéticamente idénticos. Un ejemplo de un injerto autólogo es el paciente que va a ser llevado a un trasplante de médula ósea por alguna condición oncológica, toman una muestra de esa médula que preservan, irradian al receptor y luego vuelven a poner ese injerto en el paciente. Eso sería un injerto autólogo. Entonces, donante y receptor son el mismo individuo y por ende son idénticos genéticamente. Luego estaría el injerto singénico. Esta foto histórica, creo yo, está Joseph Murray ahí, John P. Merrill, padre de la nefrología y de la terapia de reemplazo renal, de la diálisis, y Joseph Murray, que recibió el premio Nobel por participar en este procedimiento donde dos hermanos gemelos idénticos recibieron lo que se considera, algunos podrán discutir eso, pero el primer trasplante exitoso de riñón. Entonces fíjense cómo digamos, la historia del trasplante renal empieza con donante vivo, luego hay pues una variación a que todo el mundo se inclina al donante fallecido, pero probablemente debemos volver a mirar en la dirección del donante vivo. Singénico entonces son individuos diferentes, pero pertenecen a la misma especie y son genéticamente idénticos. Tal vez único ejemplo son los gemelos genéticamente idénticos respecto a la especie humana. Hay otros dos tipos de injertos, me salto el halogénico para hablarles del siguiente, que es el xenogénico. Ha tenido mucho impacto el injerto xenogénico, sobre todo a final del año pasado y a comienzo de este año, donde hemos visto reportes de órganos de diferentes especies, principalmente del cerdo y de un primate, que han sido trasplantados en humanos. Esos estudios First in Human han sido publicados y muy publicitados en el mundo y han sido como una esperanza. A veces incluso algunos pacientes le preguntan a uno que qué tan cerca está de que no vayamos a rescatar, sino que tengamos una granja o algo por el estilo donde crezcan los órganos que se van a trasplantar. El reto para hacer trasplante a través de la barrera de las especies, es decir, de una especie a otra especie, es mayor. La genética es diferente, por supuesto, pero también los patógenos y también la fisiología. Alguien hablaba de la importancia que tenía entender que no solamente se trata de que no haya rechazo desde el punto de vista inmunológico, sino que fisiológicamente ese órgano también esté configurado para que el individuo viva. Por ejemplo, un riñón de otra especie podría estar regulado para tener unos niveles de sodio diferentes o para
generar otras variables que pueden impactar en la fisiología del individuo, no solamente la barrera genética. Lo que han hecho para lograr esto es modificar genéticamente el individuo, en este caso el cerdo, del cual va a provenir el órgano a trasplantar. Se aseguran que esté libre de patógenos por diferentes métodos, y el experimento que hicieron en este caso fue en un paciente en muerte cerebral. Le hicieron nefrectomía bilateral y trasplantaron también los 2 riñones que provenían del mismo donante del cerdo. Los hallazgos principales de este experimento es que no hubo rechazo hiperagudo, es decir, no se perdieron de manera inmediata esos injertos, que era una de las dudas que se tenían, pero sí hubo en las biopsias que hicieron hallazgos sugestivos de microangiopatía trombótica, que puede ser una manifestación de un fenómeno inmunológico sobre ese injerto. Las pruebas cruzadas, que lo vamos a mencionar más adelante, se lograron hacer de manera exitosa. No hubo ninguna complicación intraoperatoria que amenazara la vida. No hubo patógenos, al menos de los que se conocen del cerdo, detectados en el humano. Y un reto importante que ellos tenían y querían medir era si todos los protocolos de seguridad que se necesitaban para entrar órganos de otra especie a un quirófano dentro de un lugar que también se operan personas de otras condiciones se podía llevar de manera segura, y ellos consideraron que era satisfactorio los hallazgos que habían tenido. Entonces esto es un injerto o un senotrasplante, cuando el injerto proviene de una especie diferente, donde las diferencias genéticas y las otras que mencionamos son importantes. El último tipo de injerto, que es el que más nos importa porque es el que vemos día a día aquí en la fundación y en los centros que hacen trasplante, es el injerto halogénico. En esa foto se ven padre e hija, la hija siendo candidata a ser donante viva de hígado para su papá, que tiene una condición crónica en el hígado, y aunque tienen una relación, es un donante vivo relacionado, va a haber diferencias genéticas importantes entre los dos. Esas diferencias genéticas las conocemos como haloantígenos porque son de la misma especie, pero en individuos genéticamente diferentes, y esos haloantígenos pueden llevar a una respuesta inmunológica, o sea, a una haloreactividad. Es decir, nosotros compartimos muchas cosas, es decir, probablemente la insulina de todos nosotros pueda ser similar, los receptores de algunas hormonas pueden ser similar, pero puede haber variaciones en algunos aspectos que dan las características físicas, pero también en otro elemento importante que es del que vamos a hablar ahora en inmunología, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Por alguna razón, independientemente que creamos que venimos de una generación espontánea o fuimos diseñados por un creador, existe un mecanismo, hay evidencia de un mecanismo que permite al individuo identificar tejidos u órganos que son de individuos de la misma especie pero genéticamente diferentes, y los rechaza. No es, algunos, digamos, en la literatura describen cuál podría ser la razón de que tengamos ese mecanismo, pero no está claro, y al final está en discusión cuál es la razón por la que tenemos ese mecanismo de rechazar órganos de personas de la misma especie. Entonces, esas diferencias genéticas van a generar haloantígenos que pueden generar reactividad. Esta frase es de Peter Medauer. Peter Medauer es para algunos el padre de la inmunología moderna, por lo menos, y él dijo que la mente humana trata una idea de la misma manera en que el cuerpo trata una proteína extraña, la rechaza. Peter Medauer, ahí en la imagen abajo con su esposa, algunos consideran que es como la semilla sobre la cual ha crecido toda la inmunología de trasplantes, y él logró principalmente describir 3 fenómenos que luego puso en esta gráfica, donde mostró que era diferente en el trasplante de órganos sólidos y el trasplante de médula ósea, donde básicamente él decía, la importancia de que el tejido sea idéntico genéticamente es menor en el trasplante de órgano sólido y es esencial en el trasplante de médula ósea. Cuando el órgano se logra adaptar y queda en el organismo sin que, digamos, haya una alteración importante de su función, aunque pueda haber una respuesta inflamatoria en curso o inmunológica en curso, en el trasplante de órgano sólido él llama a ese fenómeno aceptación. Luego eso tiene otras variantes como la acomodación que vemos en el ABO incompatible o la tolerancia operacional que está descrita más adelante, pero en principio la llamó aceptación. Mientras que en los trasplantes de médula ósea el fenómeno sí es tolerancia completamente, porque hay ausencia de respuesta inmunológica contra el injerto. La enfermedad de injerto contra huésped, que es algo que ustedes deben considerar si se trasplanta un órgano que no solo tiene, por ejemplo en el caso del hígado, tejido que cumple las funciones que cumple el hígado, sino también tiene células del sistema inmunológico. Esas células son propias del donante y podrían reconocer tejidos del receptor como extraños y atacarlos. Eso es lo que conocemos como enfermedad
injerto contra huésped. No es común en los trasplantes de órgano sólido, tal vez en intestino un poco más, pero es bastante común en los trasplantes de médula ósea. Entonces, Peter Medauer estableció estas diferencias y hay que resaltar algunos de los experimentos que hizo él que determinaron lo que hoy se hace en trasplantes. Aquí este es un ratón de una cepa que vamos a llamar la cepa B. Tomaban un injerto de piel de otro ratón diferente que es la cepa A. Cuando ponían ese injerto de piel, lo que se veía es que inicialmente parecía empezar a cicatrizar y a sanar ese injerto, pero 14 días después aproximadamente, ese injerto empezaba a cambiar de color, perdía la vascularización y finalmente se desprendía dejando una cicatriz. O sea, parecía que inicialmente iba bien el proceso y luego se perdía. Ese experimento hasta ahí pues hacía pensar, o no era claro cuál era el fenómeno que había detrás de eso, si era un problema con los vasos sanguíneos, si era una infección o qué era lo que hacía que ese injerto de piel se perdiera. Pero él hizo un experimento más que fue repetir ese injerto de piel en ese mismo primer ratón que había recibido el injerto de piel de la cepa B. Lo que veía era que cuando hacía este experimento por segunda vez, el tiempo que tomaba esa piel desprenderse ya no era 14 días, sino se acortaba a 6 días. Entonces Peter Medauer empezó a plantear que había un fenómeno inmunológico que se despertaba, que tenía memoria, porque lo hacía una vez y cuando lo volvía a hacer, el tiempo de respuesta era más corto y que podía ser específico, porque cuando usaba una tercera cepa de ratón para participar en el experimento y tomar piel, nuevamente el proceso tomaba 14 días y no 6. Él logró demostrar que una vez un ratón había sido expuesto a ese injerto de piel, si él tomaba células del vaso y se la exponía a ese ratón de la misma cepa inicial, es decir, que no conocía ese injerto de piel, y hacía el experimento de ponerle piel, este ratón no tomaba el proceso de 14 días, sino que solamente le tomaba 6 días rechazar ese injerto de piel. Entonces él demostró lo que ahora se conoce como la transferencia adoptiva, y es que este ratón que conoce la piel va a generar una respuesta inmunológica que tiene memoria y que es específica y que además se puede pasar a otro individuo si se trasladan en este caso células del vaso. Entonces, este fenómeno por el cual un injerto duraba inicialmente 14 días y luego tan solo 6 días es la sensibilización. Cuando uno se expone a un antígeno que no conoce y genera una respuesta específica, guarda memoria de eso y la segunda respuesta la puede montar más rápido. Eso es lo que conocemos como sensibilización. Este experimento mucho más interesante y que a veces uno se pregunta qué ha pasado con estos resultados, porque digamos no se ha hecho algo más en humanos y tuviéramos más información o algunos avances más en trasplantes. Aquí tenemos un ratón, pero esta vez es un ratón neonato de la cepa A, es un ratón que acaba de nacer. A uno de esos ratones no se le hace ninguna intervención y al segundo se le expone a células del vaso de un ratón diferente, genéticamente diferente. Cuando estos ratones crecen y siendo adultos se les trasplanta un injerto de piel de ese mismo ratón que donó las células del vaso, lo que se observa es que si el ratón no fue expuesto a las células del vaso cuando era neonato, ocurre el proceso normal y se rechaza el injerto. En cambio, si ese ratón de neonato fue expuesto a esas células del vaso, va a tolerar ese injerto. Entonces, pareciera que al menos en los mamíferos, hay una ventana después del nacimiento en el que uno puede ser expuesto a algunos antígenos y los va a reconocer como propios en el futuro. Esa ventana pues es muy conocida por los pediatras y demás, es donde probablemente desarrollamos alergias y la capacidad de responder a algunas enfermedades en la vida adulta, pero también es donde está la posibilidad de generar tolerancia, al menos demostrada por estos experimentos. Pero ¿qué es, digamos, lo que ocurre a nivel celular un poco para que uno pueda reconocer como extraño un antígeno que viene en un órgano de un individuo genéticamente similar, pero con algunas diferencias, y montar una respuesta específica? Ese órgano, el libro tenía la foto de un riñón, pero ocurre lo mismo en el hígado, va a llevar células propias de su sistema inmunológico, como esta que está pintada en verde aquí, una célula dendrítica que va con el riñón del donante en este caso, pero también el sistema inmunológico del receptor, cuando se pone el órgano, va a entrar con sus células del sistema inmunológico a este órgano. Cualquiera de estas dos células, ya sea la del donante propia o la del receptor, puede viajar a un órgano linfoide secundario, en este caso un ganglio linfático, y hacer la presentación de antígenos que encontró
dentro de ese riñón. Algunos antígenos serán propios, otros pueden ser patógenos, y en ese escenario, este órgano linfoide secundario puede reconocer algunos antígenos como que merecen una respuesta inmunológica y desarrollar esa respuesta específica. Este fenómeno es muy interesante porque puede ocurrir no solo que se reconozca una proteína de este riñón que es diferente como un haloantígeno y se genera una respuesta, sino también cuando la presentación se hace de la célula propia que va en el donante, eso hace que el complejo de histocompatibilidad que lleva esa célula es diferente. Algunos han descrito ese mecanismo como una llave y una cerradura. Es como si todas nuestras células tuvieran una cerradura y las células del sistema inmunológico fueran con una llave probando célula por célula a ver si pertenecen o no pertenecen. Cuando no hay identidad, pues se generaría una respuesta. Las células del injerto no van a ser genéticamente idénticas a las del receptor y podría entonces establecerse una respuesta. Cuando la célula del donante hace la presentación, no solo es distinta a la proteína que lleva en la hendidura de presentación de antígenos, sino también es distinto el complejo en el que monta esa proteína. Y eso hace que la respuesta inmunológica pueda ser diferente y es, digamos, difícil de interpretar. Este es el fenómeno de sensibilización. A los mecanismos de presentación, no lo mencioné, pero lo vamos a decir en un momento también, se le conocen como directa cuando es la misma célula del donante la que carga el antígeno y la presenta, e indirecta cuando es una célula del receptor que llegó a ese injerto y montó la respuesta inmune. Hay un tercer mecanismo un poco más complejo que se llama semidirecta, donde una célula del receptor monta complejos completos, íntegros, digamos fragmentos de membrana de células del donante y se conoce como presentación semidirecta, pero es un poco menos descrita. Así como nombramos a Peter Medawar, hay que nombrar a Paul Terasaki, que es, digamos, otro grande de la inmunología de trasplantes. Él, creo que trabajando en UCLA, logró demostrar que cuando un individuo se había expuesto previamente, como vimos en los experimentos del ratón, a antígenos diferentes, mostraba esa respuesta específica. Pero él logró demostrar que uno podía prever si ese paciente ya tenía la respuesta montada contra un órgano específico y entonces no trasplantarlo. Eso es lo que hoy llamamos la prueba cruzada, que es muy importante, digamos, determinante en órganos como riñón, menos importante, al menos por ahora, pero tal vez en el futuro eso cambie en hígado y en corazón, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que él hizo? Tomaba muestras de suero de los pacientes que estaban esperando un órgano y tomaba muestras de suero también de y células de los pacientes que eran donantes. Independiente del equipo de trasplante, porque en ese momento no se hacía la prueba cruzada, él ponía en contacto el suero del receptor con las células del donante digamos, en los pozos de las placas que se conocen también como placas de Terasaki, y lo que veía era que cuando en el suero del receptor había ya anticuerpos formados contra algunos antígenos de esas células donante, esos antígenos se iban a pegar a la superficie de las células del donante. Cuando había esa interacción y él agregaba complemento, se activaba toda la cascada del complemento y esas células se perforaban finalmente a través del complejo de ataque a membrana. Entonces ponía un contraste que solamente entra en membranas perforadas y a través del microscopio podía ver si había o no había ese fenómeno de interacción entre anticuerpos y no. Lo que él logró demostrar es que cuando en ese momento, hasta ese momento, se hacían los trasplantes y se veía que algunos pacientes de inmediato perdían el órgano, en el caso de riñón, y otros no. A ese fenómeno que estaba ahí se le conoce como rechazo hiperagudo, que casi que se da en el quirófano o pocas horas después, y él logró demostrar que él podía predecir qué pacientes iban a hacer ese rechazo hiperagudo a través de este ensayo, que es lo que hoy llamamos como la prueba cruzada, o CDC por citotoxicidad dependiente de complemento, que es, digamos, la prueba que todavía creo que hacemos en la fundación o en el laboratorio que nos es de referencia. Estos son los dos mecanismos que ya nombramos, el mecanismo de presentación directa, donde es una célula que tiene la capacidad de presentar antígenos que va con el órgano que se trasplantó, es decir, que pertenece al donante, interactúa con un linfocito del receptor y le produce una respuesta específica. Y aquí el mecanismo indirecto, donde es una célula del receptor que ingresa al órgano, capta los antígenos y vuelve al órgano linfoide secundario a presentarlo. Entonces ya dijimos que si hay contacto de una proteína que no le es propia al individuo, se va a montar una respuesta específica. Eso, digamos que es como el estándar y lo que uno encuentra en la literatura sobre inmunología de trasplantes de todos los órganos, pero aparecen reportes como este que retan todo lo que les acabo de decir.
Y es este ensayo donde, por ejemplo, demostraron que pacientes que estaban sensibilizados, ya tenemos el concepto de sensibilización, es decir, habían sido expuestos a algunos antígenos y de esa manera desarrollaron anticuerpos, entonces no encuentran un donante que no esté, digamos, el receptor preparado para atacar, y eso es una limitante importante en trasplante cardíaco. A diferencia de riñón, donde este fenómeno también pasa, pues el paciente puede permanecer en diálisis, pero en trasplante cardíaco, a pesar de los dispositivos de asistencia ventricular y demás, llega un momento en el que el paciente necesita el trasplante o va a fallecer. Entonces se han planteado y lo han demostrado la posibilidad de que si se trasplanta el hígado con el corazón, ese fenómeno inmunológico de rechazo no se da. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque es contraintuitivo. Uno diría, si es una cirugía más grande, con más trauma, poner el hígado y demás, si expone más tejido, más antígenos, más sangre transfundida probablemente, ¿por qué el fenómeno inmunológico pareciera ser distinto? ¿Por qué el hígado parece proteger al corazón? Digamos que ellos no llegaron a esto, digamos que así nomás, sino que de los pacientes que han tenido trasplantes combinados hígado-riñón y en el pasado hígado-corazón, se ha podido determinar que la respuesta inmunológica es sustancialmente diferente y se tiene el concepto de que el hígado protege al injerto renal o cardíaco o cualquier otro que se haga en conjunto con el hígado. La pregunta es por qué, y bueno, es una respuesta difícil de dar, pero los hechos es que el hígado tiene una configuración anatómica especial, recibe un flujo de la circulación sistémica, pero también a través de la arteria hepática, pero también recibe todo el flujo del drenaje venoso del intestino, al menos el anterior y el medio, completamente hacia el hígado. Dijo Hipócrates alguna vez, todas las enfermedades comienzan en el intestino y tal vez se anticipaba a algunos fenómenos como los que se ven en este caso, y es que el hígado debe estar preparado para recibir no solo los nutrientes, sino también todas las toxinas, patógenos y todo lo que está en el ambiente que nosotros ingerimos, pero además también la carga que puede generar interactuar con la flora del tubo digestivo. Eso no lo hace el riñón, no lo hace el páncreas, en menor grado el pulmón, pero el hígado sí tiene una interacción directa con todo esto. Entonces su configuración anatómica es diferente. Entonces algunos plantean que por esa razón, como el hígado está interactuando con todos esos antígenos, de manera esencial es tolerogénico, es decir, que está diseñado para tolerar, para que aunque entre en contacto con algunos antígenos no genere una respuesta específica. El hígado también sabemos hoy que tiene un rol inmunológico constitutivo con algunas poblaciones celulares particulares del sistema inmunológico que solo están en el hígado. Es decir, tiene unas células inmunológicas diferentes que no se encuentran en ningún otro órgano. Y adicionalmente es un órgano que está provisto de cápsula. A diferencia de otros órganos que tienen un comportamiento inmunológico diferente, por ejemplo en el intestino se trasplanta el intestino aislado, eventualmente bueno, multivisceral, pero la cápsula que protegía ese intestino era el peritoneo parietal que está pegado a la pared y ese no se trasplanta. En el caso del riñón, por ejemplo, toda la grasa que protege el riñón y que podríamos considerar su cápsula la retiramos antes de hacer el trasplante. Y en el caso de pulmón, la pleura parietal tampoco se trasplanta, ni el pericardio en corazón. Mientras que el hígado sí va con su cápsula que le es propia, que lo envuelve y digamos que podría protegerlo. Sin embargo, esa solo hallazgo de la cápsula y la condición inmunológica por su situación anatómica del hígado no es suficiente para explicar, y algunos autores han planteado otros fenómenos que hacen que el hígado tenga un comportamiento inmunológico privilegiado o diferente. Algunos han dicho que se debe a que el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Entonces dicen, no, el sistema inmunológico sí lo ataca, pero él se regenera y entonces de esa manera es que no se da el mismo proceso como que pasa en riñón, que el rechazo destruye el órgano con más facilidad, digamos. Eso puede ser potencialmente cierto, pero no explica por qué el hígado entonces protege al corazón o por qué el hígado protege al riñón. Entonces hay otros mecanismos descritos. Uno de los más interesantes que dice es que los hepatocitos, cuando el linfocito se activa, lo que sucede es que el hepatocito se traga literalmente al linfocito en un fenómeno que se llama emperipoiesis. En este caso le llaman emperipoiesis suicida porque el linfocito se acerca como a interactuar con el hepatocito y el hepatocito lo involucra completamente dentro de su citoplasma y termina eliminando ese linfocito. O sea que podría ser una característica superior de esas células del tejido hepático que lo protege. En segundo lugar, algunos dicen, es tanta la carga del hígado en tejido, porque es, como lo escribe el doctor Vera, a veces que llega por la porta y por la arteria un flujo, pero llega a un mar de capilares o de sinusoides, que es tanta la exposición antigénica que el sistema inmunológico se aturde
y ese órgano linfoide secundario termina siendo una respuesta que es inefectiva. Es otra de las hipótesis que hay. El cuarto lugar de esas hipótesis está que esas poblaciones específicas de células que nombramos que solo están en el hígado y que permiten que toleremos algunos de los antígenos que comemos y de las células que seguramente ingerimos también, podría tener un rol de generar un ambiente de tolerancia a través de células T reguladoras, B reguladoras y otras, y entonces que ese microambiente, digamos, tolerogénico del hígado va a proteger también otros órganos. Otro fenómeno que se ha demostrado es que el tejido hepático, el injerto hepático, libera a la circulación esas proteínas que les nombré que son diferentes, que están en la superficie de la célula, que es como la cerradura del complejo mayor de histocompatibilidad, y que ese complejo mayor de histocompatibilidad soluble haría que los potenciales anticuerpos que uno haya desarrollado se peguen y entonces se precipitan como complejos antígeno-anticuerpo y no generan la respuesta inmunológica a esto. Han comparado ese fenómeno como en el que los aviones de combate liberan unas burbujas de calor que desvían los misiles y hacen que no golpeen al avión, sino a esas partículas que se liberaron y que lo hicieron desviar. Es algo similar, como que captura esos anticuerpos que podrían atacar al hígado y de esa manera lo protege. Y otro de los fenómenos inmunológicos muy interesantes que se ha documentado mucho en trasplante de médula ósea, pero también en trasplante hepático, es la producción de microquimerismo. Cuando se evalúan algunos pacientes que han recibido un trasplante hepático, en sangre periférica se pueden encontrar células que contienen el ADN de ese hígado que fue trasplantado. Ese porcentaje de microquimerismo es uno de los potenciales, digamos, predictores de tolerancia que se han querido estudiar para saber qué paciente eventualmente se le puede suspender la inmunosupresión. Esto es algo, lo menciono nuevamente, de lo que habíamos hablado, para recordar que ya sea la célula del donante o el receptor que interactúe con las células del sistema inmunológico del receptor, van a generar una respuesta. Esa respuesta puede tomar dos caminos principalmente. Antes lo muestro aquí. Este es uno de los caminos, el camino por el cual se va a terminar generando una respuesta específica de linfocitos T que van a atacar ese tejido hepático, y es lo que conocemos como el rechazo mediado por células T. Pero ¿qué es lo que, digamos, la interacción que sucede y dónde tenemos oportunidad de hacer algo en este fenómeno? Está aquí. Cuando la célula que presenta el antígeno, ya sea del donante o del receptor, interactúa con el linfocito, está descrito que se conoce como el modelo de las tres señales, que Alex lo mencionó y describió algunos aspectos en la sesión que se tocó el tema de inmunosupresores. La interacción no es tan sencillo como lo mencioné de una llave y una cerradura, sino que después de esa interacción de llave-cerradura es como si se dieran la mano y empezaran a tener un contacto diferente, y se conocen muy bien, probablemente no sean las únicas, pero hay tres señales que están descritas. La primera es entre el receptor de esa célula T, que recordemos fue entrenado en el timo y en la médula para diferenciar lo que es propio de lo que no le era propio, con esa célula presentadora de antígeno que trae en su complejo mayor de histocompatibilidad montada una proteína. Esa primera interacción se conoce como la señal 1. Cuando el linfocito reconoce un antígeno para el cual él fue entrenado, recuerden que ese receptor de célula T está diseñado para reconocer un solo antígeno, o al menos un grupo pequeño de ellos, y reconoce que ese es el antígeno para el cual él fue preparado para atacar en caso de que lo conociera, se genera una segunda señal. En esa segunda señal aparecen en la superficie de ambas células unas moléculas que se llaman las moléculas de coestimulación, muy conocidas, C80, C86, las nombró el doctor Mozo también en la sesión pasada, que interactúan con CD28 en la superficie del linfocito y generan como ese segundo visto bueno de acuerdo, aquí hay que montar una respuesta. Estas dos interacciones, tanto la del receptor de célula T como la de las moléculas de coestimulación, generan cascadas de señalización intracelular que finalmente afectan los factores de transcripción y hacen que se produzcan otras sustancias y otras proteínas de membrana. Una de ellas es la interleuquina 2 y otras moléculas de coestimulación que están ahí en la imagen. Pero esa producción de interleuquina 2 es importante porque de manera autocrina el linfocito ya tiene receptores para interleuquina 2, y cuando se produce esa interleuquina 2 es como la señal que le dice es el momento de hacer una expansión clonal, o sea, de producir otros linfocitos con la misma posibilidad de atacar ese antígeno como él,
y se activa el ciclo celular y terminamos teniendo no solo uno, sino una expansión de clones de ese linfocito que podía atacar. Esta diapositiva pues es tal vez la más representativa, porque si pensamos en la manera en que le damos inmunosupresión a nuestros pacientes, por ejemplo en un trasplante combinado de hígado y riñón, utilizaríamos para inducción basiliximab, que actuaría aquí. Basiliximab es un anticuerpo contra el CD25, que es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, entonces bloquearía esa señal. Utilizamos tacrolimus, que actuaría aquí, después de esta interacción en la primera señal. Una de esas cascadas de señalización es la calcineurina y tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina. Y como mencionamos aquí, por ejemplo, después de que se reconocen estas tres señales, se activa el ciclo celular, se van a necesitar nucleótidos para hacer el material genético que permita la expansión clonal de esas células, y ahí actúa el micofenolato mofetilo que usamos y azatioprina también. Los esteroides, que siempre los usamos, es discutido dónde actúan y probablemente su mecanismo no está completamente claro, pero sí está claro que actúan sobre uno de los factores de transcripción aquí en el núcleo, el NF-κB, limitando, digamos, la respuesta inflamatoria que se está produciendo. Entonces ahí vemos cómo los intentos, bueno, no lo mencioné, pero hay, por supuesto, hay anticuerpos contra CD3, los nombró Alex también, el OKT3. Hay otras moléculas como Belatacep, por ejemplo, que pueden bloquear aquí CD80, CD86. Y finalmente lo que se busca es de alguna manera que este proceso, esta sinapsis inmunológica que la llaman también, se vea alterada y no tengamos esa expansión de clones. Para algunos dicen, pues es como tardío inhibir aquí ya cuando la respuesta está montada, o sea, micofenolato y azatioprina podrían tener una actuar muy tarde. Mucho mejor entonces los inhibidores de calcineurina, y tal vez por eso son el pilar de la inmunosupresión hoy en día, donde está claro, al menos en hígado y riñón, que los protocolos sin inhibidores de la calcineurina tienen desenlaces desde el punto de vista inmunológico en general, pues habrá algunas particularidades, pero más pobres que los demás. Este ya lo mencionamos, que es el mecanismo de respuesta a través de una célula T, que finalmente llevaría a lo que conocemos como el rechazo mediado por células T. Esa respuesta inmunológica puede que no solo se derive a la obtención de un linfocito T clon para atacar ese hígado, sino que puede hacerlo a través de linfocitos B que tienen el potencial de producir anticuerpos. Entonces ya no es la célula directamente la que va a atacar, sino que se producen anticuerpos que irían a atacar ese órgano. Ese rechazo mediado por anticuerpos, como se llama, tiene un impacto importante sobre el endotelio, sobre las células del endotelio, y por eso sus manifestaciones son más severas al afectar la vasculatura de los injertos. Pero una vez se producen esos anticuerpos van a tener que reconocer en la superficie cuál es la molécula para la cual fueron diseñados de manera específica, y al reconocerla se activa el complemento, y toda la cascada del complemento va a terminar aquí en uno de los tres fenómenos que median la respuesta cuando el determinante es un anticuerpo, que es la creación de un complejo de ataque a membrana, que literalmente es como un tubo que perfora la membrana y induce la muerte de esa célula a través de la formación de ese complejo de ataque a membrana. Pero no solamente ese es el fenómeno, sino que también algunos de esos mediadores del complemento, como C4 y C3D, generan un proceso de opsonización, que es como marcar blancos. Ellos se pegan y eso le indica al sistema inmunológico que esas células deben ser atacadas. Pero quien llama a esas células del sistema inmunológico es C3 y C5, que tienen digamos, esa característica de ser quemoquinas, anafilatoxinas, y convocan a muchas células del sistema inmunológico, como los linfocitos NK, los macrófagos, neutrófilos, estas del sistema innato, pero también del adaptativo. Y cuando estas células llegan, van a encontrar algunas células opsonizadas y otras donde ya se han montado los complejos antígeno-anticuerpo, y entonces se va a lograr atacar de manera específica. Es mucho más complejo tratar el rechazo mediado por anticuerpos. Hay algunos medicamentos nuevos que fueron muy prometedores, por ejemplo, eculizumab, que también lo nombró Alex, donde puede inhibir C5, entonces toda esta cascada la limita, pero de nuevo, si esta respuesta ya está establecida, si ya hay anticuerpos específicos producidos, bueno, eculizumab llega aquí a bloquear esta respuesta, pero ¿qué hacemos con estos anticuerpos que ya han sido producidos? Entonces algunos dicen, no, haga plasmaféresis para barrer esos anticuerpos, de acuerdo, pero entonces las células que producían esos anticuerpos van a quedar ahí. Entonces han dicho, bueno, entonces use un anticuerpo contra esas células, que sería rituximab,
pero aún la combinación de todas estas terapias, es decir, rituximab, terapias de recambio plasmático, eculizumab como uno de los inhibidores del complemento, no han logrado ser, digamos, tener el resultado que esperábamos sobre esto, y en algunos órganos el rechazo mediado por anticuerpos es casi que una sentencia de que ese órgano se va a perder y en un plazo diferencial el paciente va a necesitar un retrasplante. Esos sean como los conceptos que quería compartirles. Quedan algunos aspectos muy interesantes para la discusión, y es el desmonte de la inmunosupresión, sobre todo en trasplante hepático pediátrico. Se ha visto, digamos, y hay varios artículos que demuestran cómo algunos pacientes pueden tener un beneficio muy importante de lograr el desmonte de la inmunosupresión. Como ustedes saben, a largo plazo, lo explicaba Alex también, el riesgo de infecciones crónicas, de neoplasias, no es menor, y de toxicidad de esos inmunosupresores sobre otros órganos, como los inhibidores de la calcineurina sobre el riñón. Entonces no es algo menor tratar de detectar cuáles son los receptores que se pueden beneficiar del desmonte de la inmunosupresión. No sé si lo publicaron, pero sé que la Fundación Valle de Lili estaba haciendo en trasplante pediátrico un trabajo bien interesante sobre detectar pacientes, y ya habían pacientes a los que se les había suspendido la inmunosupresión. Otro aspecto muy importante, sobre todo para los hepatólogos, es la relación de los inhibidores de los checkpoints inmunológicos, que hoy son un pilar en el tratamiento de hepatocarcinoma avanzado, pero estos inhibidores de checkpoint inmunológicos lo que van a hacer es inmunoterapia, es decir, es avivar el sistema inmunológico. Entonces, ¿cuál puede ser su rol en trasplante, donde lo que uno quisiera es tener como el sistema inmunológico dormido? Pero dado la evidencia de los beneficios de los inhibidores de los checkpoint inmunológicos en hepatocarcinoma, varios grupos han tratado de introducirlos para prevenir la recurrencia o tratar algunas recurrencias tempranas de hepatocarcinoma post-trasplante. Y ahí hay unos fenómenos pues muy interesantes descritos para los inhibidores de PD1 y de CTLA4 que se usan en hepatocarcinoma. Y por último, otro punto muy importante en el que la literatura está muy activa es otros métodos para el diagnóstico de rechazo. El doctor Vera los ha nombrado en algunas reuniones. Tal vez el más desarrollado o el que más se ha avanzado es la detección de ADN libre en sangre de células del donante. O sea, si en la biopsia líquida, que así le llaman algunos, o sangre del receptor encontramos mucho ADN libre que proviene de células del donante, se puede pensar que están siendo destruidas estas células, y han puesto un punto de corte extraño que es 20.4%, y cuando se supera de ahí parece que la correlación de eso con rechazo es muy importante. Y que más importante aún es esa elevación del ADN libre antecede a las alteraciones del perfil hepático y a los cambios histológicos que se pueden ver en una biopsia. Eso sería como anticiparnos a la respuesta inmunológica establecida y posiblemente poderle dar tratamiento. Muchas gracias por la atención, y si hay preguntas estamos atentos.